para nosotros en una época era el señor gol. Realmente en la zona lo conocen muchísimo, porque estuvo y jugó una parte de su carrera y tiene mucho que ver en Sarmiento de Junín. Me estoy refiriendo al Toti Gol. José Raúl Iglesias, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches a ustedes, a los oyentes, bueno, y a toda la gente de Arenales, ¿no? Bueno, Toti, un gusto poder hablar con vos. Queríamos charlar un poquito. ¿Cómo estás pasando primero este tema de pandemia? Y bueno, como todo el mundo, digamos, bastante estresado psicológicamente, ¿no? Porque ninguno en el mundo está acostumbrado a estar encerrado así por una cuestión tan rara y tan insólita como esta, pero poniéndole voluntad, poniéndole, digamos, la mejor onda posible para llevar adelante este encierro que es de entregar en las casas y que no tiene punto final, que es lo que más desespera, ¿no? Pero en principio todos lo aceptamos porque sabemos que es para bien y que está en juego la vida, así que no nos queda otra que hacer caso, pero sí, indudablemente yo creo que a todo el mundo se le está haciendo pesadísimo, sobre todo por lo que repito, porque no tenemos la fecha de vencimiento o punto final, digamos, ¿no? Exacto, la incertidumbre, como decía, que creo que realmente es lo que preocupa. Pero bueno, lo importante es cuidarse y cuidarse, nos cuidamos entre todos. Y creo que a lo mejor esto es una necesidad que había que hacerlo. En algún momento van a empezar a restringirse menos las salidas y va a haber aperturas en distintos sectores y creo que de a poquito a lo mejor nos podemos ir acomodando. Sí, esperemos que así sea, porque después tenemos el otro problema, el económico, y que habla todo el mundo, que se van a fundir montones de pymes y de gente, y eso es inevitable, y eso es tan malo como la pandemia, porque vos te pones a pensar y el pobre tipo que no tiene para comer, el que hace chandas, el de la construcción, el plomero, toda esa gente, ¿qué hace? Se muere de hambre. No se muere de la pandemia, pero se muere de hambre. Entonces hay que tratar de buscar un equilibrio, porque o te morís de una cosa o te morís de la otra, ¿no? Sí. Digamos, no, a mí no me toca, pero yo me preocupo por esa gente, porque pienso en los cuadros de un tipo de eso, de humilde, que no tiene resto y que tiene que pensar en darle de comer a sus hijos y no tiene que darle, ¿qué hace? No, seguramente. Es gravísimo. Seguramente. Y hasta ahora la solución no ha llegado, porque es todas cosas que es muy difícil para esa gente que hablo, ¿no? De nivel de bajos recursos, ¿no? No, seguramente. Bueno, vamos a hablar de algo más lindo y vamos a poner muy buena onda. José Raúl Iglesias, ¿vivías ahí cerquita de la cancha de San Lorenzo de Almagro, Toti? Vivía, ahora hace ya unos cuantos años me mudé, pero sí, vivía muy cerca de ahí, en el barrio de Flores, viví muchos años y bueno, después con el tiempo me mudé en otro sector de provincia, pero en principio sí, soy un tipo que he vivido mucho tiempo ahí, ¿no? Quise decir cuando eras chico y seguramente por eso a lo mejor que empezaste a jugar en San Lorenzo. Sí, claro, esa es la razón, o sea, yo empecé de muy pequeño, cuando tenía 9, 10 años, me fui a probar porque me quedaba muy cerca, era una cuestión de que en ese momento no había, digamos, se podía estar tranquilo en la calle, jugábamos en la calle a la pelota, y bueno, yo era muy chiquito y me fui a probar por una cuestión de que yo no tenía papá, se me murió cuando era muy pequeño, y bueno, estaba solo y me iba caminando ahí a 5 cuadras que quedaba en la cancha de San Lorenzo. Y bueno, así quedé, así empecé y bueno, llegué a Primera División a los 18 años, ¿no? Llegaste a Primera División, estuviste en San Lorenzo, del cual no eras hincha, pero, o sea, en el fútbol a veces no se elige dónde se quiere jugar, sino dónde se le va dando los resultados, ¿no es cierto? Exacto, por eso, por lo que te acabo de explicar recién, que vivía a 5 cuadras y yo no tenía padre, tenía que arreglármela solo, mi mamá trabajaba y no me podía llevar, entonces me iba caminando 5 cuadras al lugar más cerca, que era San Lorenzo, y por eso empecé ahí, digamos, empecé a jugar a la pelota en San Lorenzo, y después me empecé a inserir, como todo chico, ¿no? Con un sacrificio muy grande, y fui escalando posiciones, y por eso, por una cuestión de cercanía, yo no era hincha de San Lorenzo, pero bueno, en ese caso no tenía otra opción, ¿no? Toti, pasaste por infinidades de clubes en Argentina y en Europa, porque estuviste en Europa 2 veces, si no tengo mala información. Me acuerdo, te he visto jugar, tanto aquí en Junín como cuando jugabas en San Lorenzo. Un recuerdo muy importante, un paso muy importante en tu vida fue Sarmiento de Junín.
Correcto. Sarmiento es una parte importante de mi vida, que yo lo he destacado muchas veces, porque era un momento muy flojo de mi vida, en el cual te empiezan a agarrar las dudas de si vas a seguir o no con esta profesión, porque yo tenía 22 años y no había logrado nada todavía. Había, digamos, como le pasa a muchos chicos, alternado buenas con malas, más malas que buenas, diríamos. No estabas consolidado. Exactamente, entonces Sarmiento me dio esa posibilidad de darme la camiseta, el club, de mostrar que yo servía, y bueno, después fue un tema mío, que me entrené duro porque sabía que eso podía ser mi última oportunidad para querer seguir en esa profesión, y hablo cuando tenía 22 años, y bueno, Sarmiento me abrió la puerta, y tuve la suerte de ser goleador del campeonato y de salir campeón con Sarmiento y ascender a primera. Entonces eso me abrió, por eso estoy tan agradecido a Sarmiento en mi vida, porque me abrió las puertas de mi vida deportiva, ¿no? Por eso uno siempre tiene que ser agradecido en la vida, y yo le soy muy agradecido. Te hizo retomar en la carrera, según por lo que estás diciendo, y creo que lo importante, aparte compartiste equipo en ese momento con jugadores que ya habían sido consagrados, en ese caso en San Lorenzo, como León Espósito, como el Lobo Fischer, distintos compañeros de otros clubes. También Sarmiento había hecho un equipo muy importante, pero no era el candidato a ascender. El desafío era grande y creo que elegiste muy bien, y la vida y el fútbol te devolvió la opción que necesitabas. Sí, en realidad no es que elegí muy bien, era lo que yo tenía, y que Sarmiento me dio la opción de ir a jugar a Junín, y yo realmente estaba, como dije, en una situación bastante mal, de que no tenía oportunidades, nadie me abría la puerta, y Sarmiento, en base a esos veteranos que vos nombraste, que eran conocidísimos, como Fischer, Espósito, Glaría, jugadores Peraca, todos jugadores de altísimo nivel y conocidos en ese momento en el fútbol argentino, un poco fueron los que hablaron con los directivos de Sarmiento y le dijeron: mirá que este chico entrena con nosotros, anda muy bien, y fueron los que catapultaron, porque Sarmiento, convengamos, tampoco me conocían los directivos, pero confiaron en ellos, en los veteranos, en los consagrados, y así fue como caí en Sarmiento. No es que fue una elección mía, digamos, porque yo vivía en Junín, vamos a decir. Sí. Simplemente que se dio así, muy fortuitamente, y después, bueno, terminó la película como terminó, que fui un jugador muy destacado, que la verdad es el recuerdo hermoso que tengo, y que la gente tiene conmigo, el afecto tan grande que me lo hacen notar continuamente, ¿no? Yo realmente no me sorprendo porque ya lo vengo viviendo hace 40 años, van a ser 40 años ahora, noviembre. Pero el afecto que me brindó Junín y su gente no me lo puedo olvidar en la vida, ¿no? Sí, seguramente. Toti, ahí al retomar al fútbol grande, porque estuviste después un tiempo más en Sarmiento, luego seguís tu carrera en la Argentina. Sí, en San Lorenzo, en Rosario Central. En Rosario Central me viene a Junín, me compran, me llevan a Rosario Central, hago 29 goles en un año y medio, o sea que reafirmé lo que venía haciendo en Sarmiento, en la B y en primera, y me lleva a Rosario Central, y bueno, estoy un año y medio y después me vuelve a comprar San Lorenzo, o sea que ahí vuelvo otra vez a San Lorenzo, a mis comienzos de chiquito. Y ahí también tuviste una buena actuación en San Lorenzo, en esa segunda parte. Sí, nos fue muy bien, con el Bambino Veira salimos segundos a un punto de Independiente, que fue el campeón del mundo en ese momento, con Burruchaga, Bocini, con todos esos jugadores que ganaron al Liverpool. Nosotros salimos a un punto de ellos, terminamos el campeonato segundo, me fue muy bien en San Lorenzo, muy bien. Y bueno, ahí es como que les pegué nuevamente, por eso yo hablaba de con Sarmiento toqué fondo, y cuando llegué a Sarmiento salí para arriba, como puede salir cualquier ser humano cuando le brindan una oportunidad y tiene condiciones. Y bueno, me pasó que empecé a levantar, en Central anduve bien, y bueno, ahí empecé a hacer bien. Sí, ¿qué tal? Martín Magri te saluda, un gusto por supuesto tenerte al otro lado de la comunicación telefónica, y bueno, primero agradecerte por el contacto, y bueno, contame un poquito tu paso por Europa también. ¿Cómo te va, Martín? Mira, en principio en Europa me voy muy jovencito, porque yo tenía lo que hoy se llama comunitario, antes se llamaba oriundo. Mi papá era español, cuando murió cuando yo era muy chiquito, pero era español, entonces me pasó la nacionalidad, y yo me fui muy chico a jugar allá a los 18 años, 19, cuando jugué 6 meses en San Lorenzo, y me fui. Y volví para aquí después, ¿no? Un año y medio, las cosas no me fueron demasiado bien, y después volví otra experiencia al Valencia de España. Que jugué con Mario Kempes ahí, con varios muchachos, digamos, conocidos, ¿no? Ya eso en primera división.
Bien. Y bueno, fueron experiencias lindas de vida. Por ahí no se alargó mi carrera en Europa porque quizás no se dieron las cosas, pero bueno, son las cosas que a veces pasan en la vida, ¿no? No todo el mundo es así o le salen las cosas como quiere, y bueno, a mí lamentablemente me volví de Europa y bueno, me fue bien en Argentina, gracias a Dios, pero no, en Europa no tuve la suerte de ser un jugador destacado. Cuando volviste en la segunda, antes de la segunda experiencia europea, ¿también estuviste en Huracán y Racing, Totti, o fue después? No, eso es después, por eso digo, yo después volví de Valencia y bueno, juego en Huracán, juego y hago 36 goles, que hoy todavía es el récord de campeonato, 36 goles en 37 partidos, y ahí me compré a Racing otra vez y también se deja algo goleador, entonces es como que ahí viene la etapa, la segunda, la refundación mía, digamos, de andar otra vez a nivel de Sarmiento de Junín, como fue en el 80. Exacto. Esto que estoy hablando ahora, Huracán y Racing, es 86, 87, 88, todos esos años. Bueno, fueron años muy, muy buenos, en el cual yo siempre peleé la tabla de goleadores ahí arriba y, bueno, logré títulos y esas cosas, que, bueno, son las cosas que uno, digamos, el balance de una carrera deportiva. Yo jugué 15 años al fútbol, 15 años profesionalmente, ¿no? Del 76 al 91. Y bueno, marqué 203 goles, ¿no? Entonces, eso te abre un poco a las claras de las subidas y bajadas que tuve en diferentes niveles, ¿no? Bien, ¿tuviste por Colombia también? En el Junior de Barranquilla, correcto. En el Junior jugué ahí, también me fue bien, Junior, marqué goles, todo, y después volví a jugar otra vez a Argentina la Copa Libertadores. Ahí me vuelvo de jugar a Argentina y juego en Racing la Copa Libertadores. Habiendo estado por ahí en Europa, en lo que es Latinoamérica, en Argentina, ¿cómo veías el fútbol o cómo lo veían a Argentina, el fútbol argentino en los demás países? Hoy sabemos que, bueno, es bien reconocido, pero en esa época por ahí todavía no generaba tanta expectativa. Bueno, tengamos en cuenta también que recién había sido el Mundial en México, bueno, donde justamente Maradona hizo de las suyas. ¿Cómo vivían el fútbol por ahí en Latinoamérica, hablando de Colombia y bueno, en Europa? ¿Muy diferente a lo que era el fútbol argentino? No. Mira, marcaste dos parámetros buenos como para ejemplificar tu pregunta, que es, en ese momento cuando yo voy, estamos hablando de década del 80, Argentina estaba en el medio, vamos a decir, entre el fútbol europeo y el fútbol colombiano, vamos a decir, era como para el fútbol colombiano era muy grande Argentina, un jugador argentino, y para el fútbol europeo no, tenías que ser muy consagrado para ir a triunfar, ¿no? O para que te vayan bien las cosas, y llevaban muy poquito, digamos, los consagrados de acá, que estaban muy bien en el fútbol, que sea Kempes en su momento, Feldman, me acuerdo si esos jugadores que fueron al Valencia, ¿no? Por ejemplo, o al Atlético de Madrid, el Cacho Heredia, el Ratón Ayala, eran jugadores recontra reconocidos a nivel, digamos, de selección argentina, y ahí sí podías ir a Europa. Ahora cambió la cosa, ahora, con todo respeto lo digo, pero cualquier chico que hace 2 o 10 goles va a Europa y lo lleva a un equipo, porque cambió el fútbol, cambió la situación, vos lo dijiste muy bien, por eso, respondiendo a tu pregunta, en ese momento, en la década del 80, Argentina era un término medio entre Colombia y Europa. O sea, Europa era top 10, era arriba de todo, Argentina por la mitad y... Totti, cuando volvés, cuando esta última parte en la Argentina, realmente se produce en Racing esa, como dijiste, ese vuelo futbolístico con grandes goles en partidos inolvidables, como el de Racing Boca, el 6-0, donde hiciste 2 y te perdiste como 6. Sí, es verdad. Sí, ahí era la etapa muy buena mía, digamos, como goleador, y ese día, como bien decía hoy, hice 2 goles y me perdí como 6, sí, es verdad, pero 6 así, esos goles que se tiran abajo el arco, que pegaban el palo, o que me la sacaban en la línea, pero bueno, son esos partidos insólitos y atípicos que se dan una vez cada tanto en la vida, ¿no? Ese partido, el resultado normal era 10 o 12-1, que ganara Racing, pero bueno, ocurre una sola vez en la vida. Lo que pasa es que da magnitud, digamos, magnificencia el hecho de que el rival era Boca, entonces era un Boca que venía arriba y que de repente le ganase con esa diferencia, es como que es terrible, pero bueno, sí, esa época es muy buena mía con Racing, digamos, ganamos la Supercopa, es una parte muy linda de mi vida deportiva. Y recuerdo muy lindo también del hincha de Racing que tiene con vos.
Sí, me lo hizo notar, me fue muy bien, como lo mismo que con Sarmiento me pasó en Racing, o sea, con la diferencia que Sarmiento es en una ciudad como Junín y acá en Buenos Aires, ¿no? Toma mucha más trascendencia quizás, pero sí me pasó lo mismo, que la gente me hizo una canción, la hinchada de Racing, me dio muchísimo afecto y tal es así el día de hoy, que yo hace 20 años que dejé de jugar en Racing y de repente yo voy a la cancha y me ovaciona todo el mundo, o sea, esas son cosas impagables que vos te las llevas muy adentro y que vos las vivís y que me pasa con mis hijos, mis nietos, que cuando voy se quedan asombrados del afecto de la gente que te brinda. Racing es así, cuidado, ¿eh? Racing tiene esas cosas, Racing si te va bien, sos Gardel, sos Dios toda la vida, y si te va mal no puede pasar ni por el puente de Avellaneda, pero bueno. Bueno, pero son las caricias al alma que reciben los ídolos. Sí, por eso digo, a mí tuve la suerte que Dios me dio de que me fue bien en un equipo muy difícil como Racing, y entonces la gente te lo valora, pero 10, 15, 20 años después te lo sigue valorando, eso es increíble, la verdad es increíble, pero es así, la gente de Racing es muy especial, yo la quiero mucho porque, no solo por esto que acabo de contar, porque me dieron muestras, pero increíbles, de afecto durante muchísimos años, estando afuera del país. O sea, como que te cruzás hincha de Racing en cualquier lugar del mundo y te lo hace sentir, te lo hace notar. La verdad es increíble. Toti, ¿cuál fue el último partido tuyo? ¿Y contra quién? Yo jugué el último partido lo jugué en Lanús. Yo terminé mi carrera en el 91 en Lanús, contra San Lorenzo. Campeonato contra San Lorenzo y tuve la mala suerte que yo ya tenía 34 años. ¿No? Me lesionaron en el gemelo, entonces no me dio más tiempo y terminó después el campeonato y no pude jugar más. Pero eso casi no me fecha, pero a mitad de ese torneo me metí un desgarro ahí en el gemelo y no pude jugar, pero fue el último año, en Lanús contra San Lorenzo. ¿Te dedicás a representar jugadores con un grupo de amigos o tuviste un impas? Sí, primero hice lo que hacen muchos jugadores de fútbol, que fue dirigir, y de entrenador, de director técnico, sí. Y no me gustó, es una carrera que para mí particularmente es muy tóxica, muy mala, no me gusta para nada, de una carrera de muchísimas presiones, con mucho para perder y poco para ganar, en todos los aspectos hablo, ¿no? De perder y ganar. No, aparte de manejar todo un grupo es distinto a ser uno partícipe del grupo. Sí, no, pero aparte es como que no es reconocida, es una tarea que está siempre en el volcán a punto de erupción, y siempre el culpable sos vos. Entonces yo hice 2 o 3 experiencias dirigiendo, pero me di cuenta que no era feliz, que no me gustaba, me daba cuenta que no tenía nada que ver esa profesión con el futbolista, con lo que yo había sido como jugador. Entonces cuando hice la segunda, tercera experiencia que hice, dije, no, esto no es para mí, y dejé. Y ahí sí, por intermedio de un amigo, me metí en algo tangencial, porque a mí me gusta muchísimo el fútbol, pero me daba cuenta que lo de técnico no me satisfacía ni me hacía feliz, y que no me gustaba. Entonces sí. Pensé en algo tangencial, algo que me mantenga ligado, que me mantenga relacionado con lo que a mí me gustaba, que era fútbol, y me dediqué un poco a la representación, me fue bien, y bueno, empecé a dar vuelta y hace 20 años que lo hago eso, ¿no? ¿Seguís siendo actualmente representante de jugadores? Sí, ya estoy terminando, ¿no? Cuidado, ya es mi última época, porque yo considero, y soy un tipo que considero que en la vida hay determinados momentos para hacer determinadas cosas. Entonces, ¿a quién Perdón, sí, ahora sí. Ahora tengo a Gonzalo Rodríguez en San Lorenzo, que también hoy está terminando su carrera deportiva. Ya a Gonzalo le tuve 13 años en Europa, en la Fiorentina, en el Villarreal de España, y ahora los últimos 3 años está en San Lorenzo, y bueno, y es el último jugador que me queda porque no renové mi cadena deportiva, vamos a decir, yo hace esta determinación la tomé hace 3 años, más o menos aproximadamente, cuando Gonzalo fue que bueno, la provisión, porque quiero disfrutar otras cosas que son importantes en la vida, como una familia, como hijos, como nietos, como padres. Bien, ¿qué jugadores? Perdón, se entrecorta. Creo. Sí, se había entrecortado, por eso. Gonzalo Rodríguez, nos dijiste que no habías renovado con los que tenías porque pensaste que empezaba a terminar la etapa como representante. Ahí, Toti, se cortó ahí. Bueno, y que te decía que empecé a pensarlo esto hace 2 o 3 años y tomé esa determinación. Y bueno, quiero disfrutar a partir de ahora, tengo 63 años, quiero disfrutar a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, viajar, o sea, hacer cosas que no hice nunca en mi vida por la profesión. Entonces,
hay momentos y momentos para hacer determinadas cosas, repito, y yo creo que este es el momento ideal para decir, bueno, ahora hago otras cosas en la vida que me fue bien. Yo soy un tipo que cuando apunto algo trato de hacerlo con toda la fuerza, con todas las ganas, y después, bueno, dedicarme a otras cosas, y así fue como hice cada cosa en mi vida, como jugador, como representante. Bueno, ahora tratar de disfrutar a mi familia, que también forman una parte importantísima de mi vida. ¿Cómo se compone, Toti, si se puede saber, tu familia en estos momentos? Yo estoy casado con Esther, con mi esposa, que hace 43, para que vos te des una idea, si nosotros nos llevamos bien, hace 43 años que estoy casado con ella. Desde que me fui a Barcelona por primera vez allá a jugar a los 20 años. Ya pasaste la prueba de esposo y ya está aceptado. Un poquito, un poquito, sí. Ya como que ya creo que más o menos lo fue. Así que tengo 3 hijos. Sí, perdón, se entrecortó ahí, Toti. Estabas casado con tu esposa, sí, tenés 3 hijos, ahí se entrecortó. 3 hijos y 3 nietos, decía que tengo, y bueno, viéndolos crecer, apoyándolos a ellos. Yo creo que en este momento ellos son desarrollarse, y es el ayudante de campo, haciendo una metáfora con el fútbol, ¿no? O sea, ellos son los que meten fuerza, que tienen 20, 25, 30 años, y tienen fuerza, y se trata de como el palito del árbol tutor, ¿no? Que les trata de apoyar y para que vayan adelante ellos. Ahora es la etapa de ellos. Uno ya más o menos hizo todo lo que tenía que hacer. Exacto, sí, disfrutar, es como dijiste vos, realmente disfrutar. Los nietos son hermosos, así que bueno, tratá de disfrutarlo, y la familia también. Toti, otra pregunta en la parte final. ¿Estás en contacto con lo que son los distintos técnicos, más allá que no es el rubro que te gusta más? Porque se está por venir elecciones en el sindicato de técnicos. ¿Tenés alguna idea o estás alejado? Mira, tengo amigos, sí, que dirigen o conocidos. No sé si amigos es la palabra, porque amigo es muy especial la palabra, pero conocidos, sí, sé que están en una etapa de recambio, pero hace mucho tiempo que no sé, que está eso trabado, y que está intervenido el gremio de técnicos, y que bueno, que tienen que destrabarlo de una vez para que puedan, digamos, seguir adelante, ya sea el oficialismo, ya sea o las dos opciones creo que hay de oposición, que serían la de Brandoni, sí, y creo que la otra, no sé si Caruso Lombardi. Sí, señor, sí, correcto. Y bueno, no sé, ahí decidirán los técnicos a quién votan o a quién les consideran ellos, y al oficialismo o a estas dos que nombré, quiénes son los mejores para conducir el gremio. Pero me parece como que ya es demasiado tiempo intervenido y sin saber qué va a pasar, ¿no? Bien, así que bueno. Bueno, Toti, realmente un placer tenerte como por la 94.7 para este medio por ahí pequeño del interior, aquí de General Arenales. Estamos a 60 kilómetros de Junín. Nelson, ¿usted me quería comentar algo? Sí, yo le iba a decir en la parte final que el Toti Iglesias es hincha del equipo que le gusta a usted. Él te lo va a confirmar ahora. Toti, hoy cuando decíamos que empezaste en San Lorenzo, pero que no eras hincha de San Lorenzo, me refería a que eras hincha de River Plate cuando empezaste a jugar al fútbol. No, el tema es así. Yo la otra vez nos reíamos mucho porque cuando uno es chiquito, digamos, mi tío, me acuerdo que mis tíos que son de azul me hicieron de River, me decían vos sos de River, y bueno, ¿qué me quedó? Yo, te repito, tuve la desgracia de perder a mi papá cuando yo tenía 10 años, entonces es como que no tuve ese apoyo de que mi papá me llevara a la cancha o cosas así, y como vive cualquier chico, y bueno, un poco como que mis tíos de afuera me decían, entonces yo repetía que era de River y todo, pero en realidad cuando uno después empieza a trabajar de esto, como me pasó a mí a los 18 años, empecé a trabajar de futbolista y tuve 15 años jugando. Entonces le quedan los afectos de los lugares donde más le brindaron cariño, donde más se entregaron, y por eso me marco mucho con Racing y me quedó muy grande. Mis hijos son de Racing, mis nietos de Racing, y yo también. La verdad me siento hincha de Racing por todo, y aparte me doy cuenta que lo sufro, que hoy por hoy quiero que gane Racing, lo sufro como un hincha. Hoy ya no soy más un jugador de fútbol, exacto, pero me doy cuenta que mi afecto grande quedó con Racing. Lo de River, sí lo digo, siempre lo digo y lo cuento como una anécdota graciosa, que yo de pibito, sí, era de River, decía, porque claro, no tenía, digamos, una cosa así de decir, bueno, voy a la cancha a verlo o algo, pero bueno, así fue más o menos la historia. No, Bien.
Bien, Toti, ¿cómo ves bueno, hace un ratito hablamos de cómo lo veían al fútbol argentino por ahí, tácticamente o futbolísticamente, o sí, lo que tiene que ver con lo del campo del juego? Hoy por hoy, la dirigencia del fútbol por ahí, se volvió como una industria el fútbol, siempre lo fue, pero bueno, hoy por ahí está más puntuado, ¿no? Como industria. ¿Cómo lo ves al fútbol a nivel global, a nivel, por supuesto, Latinoamérica, a nivel República Argentina, el fútbol en sí? Mira, el fútbol argentino tiene la gran suerte de que le salen continuamente jugadores, ¿no? Es la materia prima, es un poco lo que tuvo toda la vida, gracias a Dios, por acá por Sudamérica, Brasil y Argentina, no se cansan de sacar jugadores y siguen. Y esa es la materia prima que va a Europa y allá la perfeccionan, la malean un poco y se hacen jugadores excelentes de fútbol a nivel mundial. Por eso digo, si nos atenemos solo al fútbol local, te diría que siempre con problemas, siempre, bueno, no hace falta nombrarlo, pero siempre hay problemas de orden local, como el tema de los manejos dirigenciales, los problemas económicos. Vos fíjate que ahora hay clubes que deben 3, 4, 5 meses de sueldo, al margen de la pandemia, ¿no? Esos son malos manejos. Y bueno, entonces, ya te digo, pero a nivel mundial, el fútbol argentino, como jugadores, llena el planeta de jugadores porque salen muchos. Toti, bueno, gracias por estos minutos. Recién me estaba quedando con una imagen de apoyo que estamos teniendo mientras estamos hablando con vos, de ese abrazo al cielo, con la casaca número 7 de Sarmiento de Junín, que seguramente lo recordarás. Y bueno, a disfrutar, como dijiste, a disfrutar la familia, a disfrutar estos años. Y bueno, realmente un agradecido, alguien que le dio mucho al fútbol, y creo que los hinchas te lo reconocen en cada lado que estás o de cada lado que pasás, cada vez que seguramente te encontrás con alguno de ellos. Sí, es verdad, no solo yo le di, sino la gente me brindó mucho. Hay un feedback muy importante entre los hinchas y mi persona, porque me lo hacen notar, me ha pasado varias veces, no solo en Racing, o en Sarmiento, en muchos equipos de los que he jugado, cuando vos te vas a una cancha o vas a algún lado o así, te lo hacen notar, y la verdad me llenó de orgullo eso, porque el afecto es una de las cosas que uno se lleva en la vida, ¿no? Porque vos podés ganar más dinero, menos dinero, más títulos, menos títulos, pero el afecto que te dé la gente o que te lo dé durante tantos años, eso no se compra con nada. Y bueno, yo eso que tengo la suerte de ser un privilegiado y guardar eso de los hinchas. Así que para mí es muy, muy importante. Gracias, y nada, hasta cuando ustedes gusten hacer alguna nota. Gracias Toti, gracias por realmente sacarnos un poquito el tema de la pandemia, hablar un poco de fútbol, que es lo que nos gusta a nosotros, que te gusta a vos y al público que nos está escuchando y mirando. Y bueno, seguramente en algún otro momento tendremos algún contacto. Y bueno, si pasás por Arenales, la 94.7 acá en Canal Local de Arenales, Martín y Nelson son los que hicimos el programa la noche de hoy con vos. Así que un agradecimiento eterno, la gente de Racing, la gente de San Lorenzo, porque la gente de San Lorenzo también lo quiere mucho, lo queremos mucho. Realmente el Toti Iglesias, muy conocido, un goleador. Por eso después en Racing fue el Toti Gol bautizado. Sí, reivindicar, y bueno, por la intención por ahí de estos micros que tenemos con grandes estrellas del fútbol, es recordarlos, es saber cómo están, porque Exacto. Siempre por ahí los extrañamos, no lo vemos más en pantalla porque obviamente están retirados, pero bueno, es agradecerte nada más. Y bueno, por supuesto las puertas de General Arenales están abiertas para cuando desees pasar por acá. Muchas gracias, les agradezco inmensamente, porque también esto permite a los chicos que no me conocen o que no nos vieron jugar, tener un pantallazo, una idea de quién fue la persona. Así que gracias, y les mando un gran abrazo y bueno, un saludo grande y a cuidarse. Hasta acá dentro. Cuídate mucho, abrazo grande, Toti. Fue el Toti, José Raúl Iglesias, el goleador que pasó por la 94.7 y Canal 7 local.